y vamos a ver una consolidación, al igual como lo hicimos ya en las otras dos oportunidades. Considerando eso y considerando la materia que hemos visto, el certamen va a estar bien simple. Y en realidad, si ustedes se fijan cómo están diseñadas, por ejemplo, las alternativas, que van a ser 20 en cada prueba, 20 alternativas de un punto cada una, o sea, 20 puntos, son las siguientes. Y fíjense cómo están diseñadas o cómo son las alternativas en este caso. Siguiendo el mismo patrón, la misma forma de cómo habíamos hecho las anteriores, el tipo de preguntas son así cortitas y simples. Por ejemplo, en la 1 dice, la mucosa gástrica contiene células que secretan, y en ese sentido tenemos que entender que la mucosa gástrica nos estamos enfocando a lo que es el estómago, ¿ya? Y los procesos que ocurren en el estómago y así las funciones que este lleva. Y viendo las opciones que hay, porque son varias, debemos considerar la que obviamente sea correcta. Y en este caso podemos ir descartando o escogiendo otras. Por ejemplo, las alternativas o las opciones que tiene esta pregunta son insulina, ácido clorhídrico, bilis y enzimas pancreáticas. ¿Ya? Considerando entonces que la mucosa gástrica se enfoca en el estómago, ¿cuál creen ustedes que de estas alternativas sería la correcta? La B, ¿verdad? Si bien en este caso la mucosa gástrica presenta un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes y microbiosidades, entre este epitelio van a haber células específicas que se van a encargar de la secreción de este ácido clorhídrico. Y lo sabemos o lo podemos deducir porque, según la materia que vimos, el estómago es el órgano que puede soportar y aguantar bajas, o sea, pHs muy bajos, o sea, sustancias muy ácidas. ¿Ya? Pero lo que a mí me importa es que no solamente se queden con esta pregunta, sino que vayamos haciendo esta misma pregunta de otra forma. Por ejemplo, en este caso se pregunta por la mucosa gástrica y el ácido clorhídrico. Pero si yo quisiese preguntar o modificar este enunciado para preguntar por la insulina, ¿cuál creen ustedes que podría ser el enunciado? ¿Cómo se llaman los elementos que secretan insulina? El hígado, en el páncreas, ¿verdad? En el páncreas, si bien es el órgano que secreta la insulina, pero hay una estructura dentro del páncreas que es la que se encarga de producir y secretar el hígado. ¿Cuál sería? La parte endocrina, ¿verdad? Y esa parte endocrina del páncreas tiene un nombre. La sinoacetylgalactocrina y el otro es el islote de Langerhans. ¿Ya? Por lo tanto, si yo quisiese preguntar por la porción que secreta la insulina, ¿qué sería? El islote de Langerhans. Entonces, es la misma pregunta o el mismo estilo de pregunta que va a hacer alusión ya sea aquí a la insulina o al ácido clorhídrico o a la bilis o a enzimas, etc. ¿Ya? La pueden ir modificando esa misma pregunta, cambiando los enunciados y así la respuesta va a ser distinta. Y de esa forma podemos ir practicando, ¿ya? Lo otro es, por ejemplo, estas que son así, muy simples, donde hablamos solamente de capas, ¿ya? Muchos de los órganos que vimos y en los sistemas, en general, todos tenían capas de tejido epitelial, alguna tejido muscular, otra tejido conectivo, y estas capas tenían funciones y nombres específicos. ¿Ya? Considerando eso, la alternativa 2 hace alusión a una de ellas. Y esta alternativa es la capa más interna de una arteria, se llama íntima, ¿verdad? Externa, ¿es una capa de los vasos sanguíneos? No existe. Y está ahí porque tenía que llenarla, ¿verdad? No tenía otro nombre para poder poner. Pero así de simple. Aquí pregunto por la más interna. Podría preguntar por la del medio, por la más externa, por elementos que hay en la más interna. Por ejemplo, ¿qué elementos o qué células hay en la capa más interna de la arteria? ¿Qué células hay en la capa más interna de las arterias? ¿Cómo? No.
Los eritrocitos están por afuera, están adentro del tubo, pero afuera de la capa. El endotelio, ¿verdad? Células endoteliales. Porque la capa, en la íntima, en lo que está conformado por células endoteliales. O por las fibras, ¿verdad? Hay fibras que se van a encontrar en abundancia en ciertas capas de unos tipos de vasos sanguíneos que en otras no. Por ejemplo, las fibras elásticas van a apuntar en qué capa de la túnica, o sea, en qué capa de la arteria elástica, en la media. Pero, ¿dónde van a haber más fibras musculares, o sea, elásticas en la arteria muscular? En la media no, ¿verdad? Nica, porque la tiene la elástica. Por lo tanto, sería en la íntima y en la adventicia donde vamos a encontrar presencia de fibras elásticas en la arteria muscular. Pero esa es muy difícil, no creo que la haya puesto. ¿Ya? Pero sí estas así, que son más cortitas y más simples. El epitelio que reviste el esófago se caracteriza por ser, y en ese sentido está este tipo de pregunta, o el epitelio o la transición. Por ejemplo, aquí hablamos que reviste el esófago, pero hay algunas alternativas que hablan de la transición. Y la transición me refiero a las uniones. ¿Se acuerdan de la gastroduodenal o la esófago-gástrica o la colorectal? Todas esas uniones también tienen un epitelio y una transición. Por lo tanto, eso podría ser preguntado de la forma como está acá. O sea, el epitelio que reviste el esófago se caracteriza por ser... ¿Cómo es el epitelio del esófago? Cilíndrico simple, incorrecto. Es escamoso estratificado o plano estratificado. Esperen un poquito. El esófago, recuerden que por ahí pasa el alimento recién masticado, por lo tanto necesita, va a ser un lugar por donde haya mucho roce y fricción. Por eso necesita ser un epitelio plano estratificado. Valentina, dígame. ¿Se podría considerar las transiciones, las diferentes transiciones del epitelio? Por ejemplo, en el esófago gástrica, el epitelio va a variar, ¿verdad? Ya dijimos que el esófago tiene un epitelio plano estratificado no queratinizado y el estómago tiene un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. Por lo tanto, esa transición es la del esófago gástrica. Pero, por ejemplo, en el gastroduodenal, el epitelio es el mismo. Pero hay otra cosa que cambia en esa transición y que está en la diapo. ¿Se acuerdan qué es? ¿Dónde se encontraban las glándulas? Ahí las vamos a ver, ¿ya? Pero por ejemplo, la gastroduodenal hay unas glándulas que se encuentran en el estómago, que se encuentran en una capa, y en el duodeno esas mismas glándulas se encuentran en otra capa. Preguntas estructurales, ya más bien de ubicación o localización, como la siguiente: ¿qué vaso sanguíneo lleva la sangre oxigenada desde los pulmones al corazón? Y sabemos que la oxigenada o de dióxido de carbono va a variar, ¿verdad? Tanto en arterias o en venas. Por lo tanto, esa es una pregunta que también habla, o la podríamos diseñar de otra forma para preguntar lo mismo. ¿Qué les parece las alternativas? ¿Se parecen a lo que habíamos visto antes? ¿La forma? En realidad es la misma, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Están muy complicadas? Ya la materia no es tan específico, sino que ahora es mucho más general. Es como incluso cosas que son no cultura general, pero deducibles. Los términos pareados en esta oportunidad van a tener otra forma. La última vez pusimos en la columna A solamente células, nombre de células. ¿Ya? En esta oportunidad vamos a poner, dígame. ¿Cómo? ¿Cuál era la última alternativa? ¿La respuesta? Dígamelo usted, ¿cuál es? Oxigenada desde el pulmón al corazón.
¿Será la arteria aorta? ¿Será la vena cava? ¿Será la vena pulmonar? Sí, ¿verdad? Vena pulmonar es la única que lleva oxigenada. Ya, y entonces en la columna A ahora van a ver, no así solamente, podrían ser células, sí, pero ahora son más estructuras u órganos. Y en la columna B van a ser descripciones o definiciones. Estas descripciones o definiciones van a tener elementos clave, ¿ya? Muchas se pueden parecer, porque en sí, en el tubo digestivo, muchas cosas se parecen, pero siempre va a haber algo distintivo o exclusivo. Y si no, la corregimos y va a estar bueno igual, como lo hemos hecho. ¿Ya? Y en este caso, la forma de cómo vamos a contestar es la siguiente, porque también lo modifiqué un poco. Ahora la columna B va a tener letras. O sea, si yo quiero responder una, va a tener que ser, o la respuesta correcta va a ser el número y la letra. O sea, conjunto de tejido inmunitario en las mucosas que protege contra patógenos en tractos digestivos, respiratorios y urogenitales. Tejido inmunitario. Tejido inmunitario. Ya cuando hablamos del tejido inmunitario, ¿a qué tipo de sistema o células creen ustedes que estamos hablando? Al sistema linfático, ¿verdad? Donde hayan linfocitos. Y en estructuras donde hay linfocitos, de las que están señaladas acá, conocemos solamente una, que es el mal. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta en este caso sería 5A. ¿Se entiende? ¿Y dónde pondríamos la respuesta? En la hoja de respuesta, ahí va, en vez de, por ejemplo, tener, como antes teníamos todos los ítems de la columna A y había que ponerle el número, ahora van a ser cuadraditos y poner 1A, 2B, 3, qué sé yo. ¿Ya? ¿Sigo con las otras o avanzamos más en la... ¿La revisamos al tiro o después? Al tiro nomás. Ya. La B. Estructuras en la mucosa intestinal que secretan moco. Que albergan células para la renovación del epitelio. Renovación. Cuando hablamos de renovación, siempre nos enfocamos a la parte basal, ¿verdad? Hacia abajo, donde está la lámina basal, donde se encuentra en contacto con el tejido conectivo, donde hay una alta tasa de nutrientes o recambio de nutrientes para que puedan salir nuevas células. En ese caso, dentro de las estructuras que conocemos del intestino, hay una solamente nombrada acá, ¿verdad? Que son las criptas de Liverpool. Esas criptas de Liverpool, ¿en qué órganos se encontraban principalmente? ¿Se acuerdan? Que vimos una imagen de hecho de ella. En el colon. En el colon es donde más se encuentran. Y eso es porque si entendemos que hablamos de renovación, hablamos de la zona basal, de la parte de abajo. Y las criptas de Liverpool son invaginaciones de estas glándulas. Unidades esféricas en los pulmones donde se realiza el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Alveolo, ¿verdad? Y así de simple. En realidad los términos variados son, en esta oportunidad creo que son las más fáciles, más que las alternativas. Porque las alternativas son ahora muchas, como por ejemplo si están entre la túnica media y la adventicia. Nada que hacer. ¿Ya? La siguiente. Tubo con mucosa plegada. Tubo con mucosa. Ya estamos hablando de un órgano ya más grande. No una estructura pequeña, sino que algo mucho más grande. Tubo con mucosa plegada que absorbe nutrientes gracias a sus vellosidades y criptas. Vellosidades, no microvellosidades. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre vellosidades y microvellosidades?
Las microvellosidades no se veían, ¿verdad? Porque son parte del epitelio. En cambio, las vellosidades son estructuras más macro. Por lo tanto, la D sería D3 o 3D. Y la última, capa interna de los vasos sanguíneos formada por células endoteliales que facilitan el flujo de sangre y la transferencia de materiales. La íntima. Y si se fijan o recuerdan que cuando hablábamos de los términos, perdón, las alternativas, las opciones múltiples, esta misma pregunta la pudimos hacer de otra forma. Era que nombrábamos cuáles eran las células que se encontraban en la capa íntima, las células endoteliales. Por lo tanto, es redundante. La materia se pregunta de misma forma en tres como estructuras distintas. Opciones múltiples, términos variados y la favorita de todos. Sí, señores. Sí, señores. Respuesta corta. Pero solo 10 en esta oportunidad, ¿ya? Solo 10. Solo 10. Y una cada uno. Una cada uno. ¿Ya? Pero fíjense, ahora son, de verdad que son deducibles. Así, con un poquito de conocimiento, llegamos a cada respuesta. En el sistema circulatorio, los vasos más pequeños que facilitan el intercambio de sustancias se llaman capilares, ¿verdad? Así de simple. O sea, no necesitamos saber mucho más, ni que célula tenía.